Hola, iniciamos el tema sobre los trastornos disociativos. Van a estar relacionados también con alguna situación muy distorsionante en la persona o una acumulación de situaciones de tensión extrema que va a favorecer el que la persona desintegre un poco su percepción de identidad, no tanto de realidad. ¿Y qué otro trastorno veíamos que había una desintegración de la realidad? Eso es, la esquizofrenia. El sujeto lo que hace es tener una percepción distinta a la realidad. Aquí no es una percepción distinta, sino que está distorsionada. Vamos a ver cómo en la conducta de la persona influye los pensamientos que tenga, la emoción que le suscite, la conación, que sería todas aquellas cosas que hace para obtener una acción determinada, la voluntad, la atención. Influye también su capacidad de recordar las cosas y la percepción de identidad. Se supone que desde el momento en el que un niño, a partir de la capacidad de abstracción y de identificar la singularidad de cada cosa en su mente, va completando, va iniciando su percepción de sí mismo, de su identidad, con 4 o 5 años un niño ya tiene su propia identidad. Aquí tenemos que tener cuidado cuando hablamos de disociación de la identidad, porque sabéis que los niños cuando están en el juego, pues yo soy el muñeco tal, tú eres la muñeca cual, y ahí no significa que haya una disociación. Hay muchos padres, bueno, muchos padres no, pero algunos padres que se alarman cuando un niño o una niña coge la identidad de otro personaje y además disfruta interactuando teniendo la identidad del otro personaje. Hasta los 7 años es posible que un niño confunda la realidad con la ficción, con lo cual no vamos a identificar ahí esos problemas disociativos. Lógicamente van a aparecer más en edad adulta, donde también está la incidencia de problemas que les generan tensión y que no son capaces de resolver. Ya en el siglo XIX, Janet lo que hizo, ante la percepción de esta singularidad en algunas personas, en distinguir los automatismos psicológicos coherentes con la acción del sujeto, donde lo que hace es interrelacionar cognición, emoción y acción con automatismos para ejecutar un objetivo, frente a los automatismos que no están bajo el control del sujeto. Entonces ahí es donde identificaba él la disociación. Las características. Las características fundamentales es que el sujeto deja de percibir las cosas en su plenitud y es lo que llamamos un acortamiento de la capacidad de atención. Esto, en mucha menor medida, es lo que sucede cuando os presentáis a un examen. Estoy tan nervioso que a veces no he identificado o no he percibido o diferenciado algo en concreto, que estando tranquila en casa y tal, lo veo y digo, pues sí, esto, claro que sé exactamente la diferencia que hay. Y es por la elevación de la atención hace que mi capacidad atencional se encuentre reducida. Entonces, en los casos de disociación es el estrechamiento de la capacidad atencional y de la conciencia. O sea, el sujeto no es consciente de dónde está o lo que está haciendo. Por lo tanto, hay muchas de las cosas que hace de forma inconsciente. Percibimos también una amnesia selectiva, que es olvidar algo en concreto. Normalmente está relacionado con sucesos traumáticos. Y, lógicamente, está desencadenado por eso, por un suceso traumático. Tenemos que diferenciarlo del trastorno de estrés postraumático. Visto el tema del trastorno de estrés postraumático, ¿cuál creéis que es la diferencia fundamental? Porque tenemos que hacer el diagnóstico diferencial.
Entonces, frente al planteamiento que os he hecho yo de un trastorno disociativo, ¿qué diferencias puede haber con el trastorno estrés postraumático que vimos en el otro tema? El trastorno no olvidas de la humanidad, ¿no? Lo olvidas o lo recuerdas, pero no lo alteras. Claro, efectivamente. Y lo otro se llama por estrés. No, las dos cosas es por estrés. O sea, estrés significa algo que yo no soy capaz de asimilar o de entender. En el trastorno de estrés postraumático, el sujeto tiene permanentemente conciencia de su identidad, aunque sepa que hay, porque en un trastorno de estrés postraumático yo he podido olvidar el suceso, pero en ningún momento yo pierdo mi propia identidad, mientras que en un trastorno disociativo el problema es que la persona pierda la referencia incluso de su propia identidad. ¿Perdona? Bueno, no, parece que es más un mal funcionamiento o sea, luego veremos los modelos y la justificación que dan los modelos, pero parece que es un mal procesamiento de las vivencias que no soy capaz de superar. Bueno, como vemos, en el trastorno disociativo, lo que hacemos es percibir qué es lo que pasa, pero no lo hacemos de una forma coherente, sino desintegrada. Hay cosas que no me acuerdo, cosas que sí. Entonces está relacionada la emoción, la sensación, el movimiento y el pensamiento, y de alguna forma no están concatenadas. Si miramos el criterio de diagnóstico en el DSM, vemos que encontramos 5 tipos de trastornos disociativos en los cuales cada uno va a tener unos rasgos diferenciados. Vamos a ir viéndolos ahora, cada uno de ellos. La amnesia disociativa. La amnesia disociativa es psicógena. ¿Qué significa psicógena? Venga. No, psicógena es cuando no hay nada funcional, nada en el organismo que lo esté manteniendo. Entonces diferenciamos entre psicógena y funcional. Funcional, orgánica y funcional, perdonad. Psicógena es como funcional, ¿vale? Y orgánica, ¿cuándo puede ser un trastorno? O sea, ¿puede existir algún trastorno disociativo orgánico? Por ejemplo, ¿una? No, pero eso no te ocasiona una pérdida de identidad o de alteración de tu propia identidad. No, en principio no, porque los trastornos orgánicos están más relacionados con la demencia más que con la pérdida de identidad. Entonces, cuando se dice que es psicógeno, significa que no hay ninguna alteración orgánica que nos haga ver que efectivamente aquí hay un trastorno, ¿vale? Entonces, en los casos en la amnesia disociativa, lo que vamos a perder es información, memoria retrógrada, que es de sucesos próximos que han pasado. La anterógrada serán sucesos de cuando yo era pequeño, de mi proceso bibliográfico, mientras que la retrógrada es pues algo que ha pasado de un año para acá nomás. O sea, que eso yo quería bastante Claro, vamos a ver, mira, Janet ya en el siglo XIX nos dice que hay una amnesia localizada, es decir, cuando has olvidado el suceso en un hecho catastrófico, por ejemplo. Hay una catástrofe y tú olvidas ese periodo donde ha surgido el malestar. Eso es, por ejemplo. ¿Es que Claro, pero aquí no hay ningún traumatismo, o sea, no tiene que haber ningún traumatismo, es sin que haya nada. La amnesia selectiva
es cuando el recuerdo es parcial, pero relativo a algo determinado, ¿vale? La amnesia generalizada es cuando yo he olvidado parte de todo un pasado, o sea, parte de un momento dado, todo el pasado. Y la amnesia continua es desde un momento determinado hasta la actualidad, ¿vale? Con lo cual vemos que hay distintos tipos de pérdida de memoria. Lo cierto es que para identificar las diferencias entre una amnesia orgánica y la psicógena, vemos que en la orgánica no hay pérdida de identidad, solamente en los casos de una demencia, por ejemplo un Alzheimer, ya en los últimos momentos el sujeto no recuerda, o sea, ya ha perdido el recuerdo de su propia persona, inclusive está ceñido en momentos de la infancia y ni es capaz de reconocerse en el espejo o en fotografías suyas. Eso es. En este tipo de amnesia orgánica, donde se tiene problemas es en aprender cosas nuevas y también en intentar recordar información, ¿vale? Mientras que en la amnesia disociativa no, está más circunscrito a un hecho en concreto. La fuga disociativa es psicógena. ¿Qué significa psicógena? Eso es. No, endógena es cuando es un problema interno, que hay algo dentro del sujeto que ocasiona un malestar, en el caso, por ejemplo, de la depresión endógena. Pero psicógena es relativo a la psique, es algo favorecido, está dentro de la psique, de la mente de la persona. Entonces, la fuga disociativa es un trastorno que es muy difícil de tratar porque el sujeto se caracteriza por un estrechamiento de la conciencia y entonces tiene conductas incoherentes y, en principio, sin reconocer el daño que puede hacer a su alrededor. Por ejemplo, un matrimonio, padre de familia con sus hijos y de pronto se marcha de viaje y está a lo mejor 2 semanas fuera, nadie sabe dónde está. Pues imaginaros la alteración que le ocasiona al entorno y es promovido por este trastorno de una fuga disociativa donde el sujeto pierde un poco la conciencia de su propia situación y además se deja llevar y tiene una conducta de dejarse llevar de forma errática. Hay posibilidad de pérdida de identidad o que asuma otra identidad, aunque no es muy característico. Y se suele desencadenar por un estresor importante inicialmente, aunque después en los brotes que pueda ir teniendo no tiene por qué haber siempre un estresor, en su inicio sí. Dentro de los criterios diagnósticos del manual de SM4 vemos que se identifican características como un viaje repentino e inesperado lejos del hogar, sin capacidad para recordar el pasado y la confusión sobre su propia identidad. Entonces, pues imaginaros en un entorno el tener a un familiar o en el trabajo a alguien con esta incapacidad en tener una coherencia en cuanto a su actividad o su rol. ¿Qué factores pueden predisponer a las personas para padecer esta patología? Pues el haber sufrido situaciones estresantes. Vamos a ver, aquí no os alarméis con lo de situaciones estresantes, porque bien es verdad que cuando analizábamos el tema del estrés veíamos como la persona tiene la capacidad, o sea, el estrés es esa capacidad de sufrir y soportar un malestar hasta que conseguimos darle solución, ¿vale? Y el ser humano frente a otras especies ha sido el que mejor ha
gestionado los estresores que han ido surgiendo. Entonces, cuando continuamente yo os estoy hablando de estresores como desencadenantes de patologías, es desde la falta de recursos de la persona, ¿vale? Entonces, no porque una persona tenga una situación muy dramática, tenemos que pensar que lo natural es que pueda manifestar una patología. O sea que, no, esto solamente es para ser conscientes que el estrés y los estresores siempre tenemos que ser capaces de identificarlos y controlarlos, sabiendo que cuando estamos bajo el sometimiento del estresor vamos a estar mal, pero sabiendo que eso somos capaces de gestionarlo. Luego, un estado de ánimo deprimido, pues es lógico pensar que las personas que emocionalmente se abaten muy rápidamente hacia cualquier situación que les altera, pues van a ser vulnerables hacia una fuga disociativa o hacia cualquier otra patología. Por eso es tan importante enseñar a los niños a reconocer sus emociones y no dejarse arrastrar por emociones negativas hasta llegar a adultos donde pueden tener tendencia a mostrar ese abatimiento emocional. Intentos de suicidios. Pues efectivamente, si encontramos una persona que ha tenido sucesivos intentos de suicidio, tenemos que ser conscientes que no está gestionando bien los problemas, porque el suicidio es como una forma de evasión, con lo cual hay que analizar bien de cerca qué posibles repercusiones pueda tener. Un trauma craneal, pues efectivamente puede ser un factor predisponiente. La epilepsia, por el desgaste neurológico que supone, cualquier otra neurosis. ¿A qué llamamos neurosis? Neurosis de nervios. Entonces, a cualquier situación que altere mi sistema emocional y mi sistema nervioso, ¿vale? Lo que pasa es que la palabra neurosis es palabra que ya se queda un poco caduca, que no utilizamos ya, pero en todo caso tenemos que saber también manejarla cuando la veamos. Y luego la tendencia a mentir. Es verdad que hay personas que ya desde niños tienen una actitud de mentir de forma compulsiva y sin pudor, en donde el entorno se da cuenta claramente que está mintiendo. Entonces esta persona pues es un candidato para una fuga psicógena, como para otras numerosas patologías. Porque en el fondo una persona mentirosa de forma compulsiva lo único que hace es evitar, reconocer y dar solución a los problemas. Mirando la distribución en la población, vemos que vamos a ver ahora el trastorno disociativo de identidad, que en la antigua edición del manual se llamaba personalidad múltiple. Esta probablemente hayáis visto alguna película, porque... Vale, pero lo que tiene el trastorno disociativo de identidad, la personalidad múltiple, lo que es muy llamativo. Pero realmente no sabemos, bueno, la incidencia es muy baja, y además no sabemos la veracidad del trastorno, en qué medida puede haber un fingimiento por detrás de ese tipo de conducta. Sí que es verdad que aparece ya en la infancia, pero aquí tenemos que tener cuidado con la infancia, porque ya os digo que hasta los 7 años entra dentro del proceso de juego de los niños el que hablen como si fuera otro muñeco, otro personaje, pero bueno, claro, lógicamente puede ser un indicio. Y luego se da más en hombres que en mujeres. Es el único trastorno que registramos en el eje 1, que es de trastorno, en vez de ponerlo en trastornos de personalidad, la personalidad múltiple lo pondríamos en el eje 1, como un trastorno mental. Los criterios del DSM-4 es la presencia de 2 o más identidades. Tener en cuenta
Imaginaros que vosotros aquí me conocéis como Paloma, tutora de psicopatología, y de pronto un día nos encontramos en la calle, me llamáis y yo no os atiendo, digo, no, si yo soy Teresa y trabajo en un bar, y en esa situación la persona, cuando está identificando un papel, una identidad, está plenamente en esa identidad. Entonces, imaginaros la gente próxima, el descontrol y desconcierto que pueda generar. También es verdad que tenéis que tener en cuenta que cualquier trastorno diagnosticado rebaja la gravedad de cualquier acto delictivo. Entonces, ¿en qué medida puede ser beneficioso fingir otra identidad, o sea, fingir que estoy bajo el efecto de un trastorno de identidad para que no recaiga sobre mí todo el peso de la ley? En estas situaciones, en los criterios diagnósticos, lo que nos dice el manual es que siempre hay una identidad que prima sobre la otra, que es más dominante, que es la identidad en la que paso más la mayor parte del tiempo y donde recuerdo más la información. Porque en las identidades pequeñas secuenciadas lo que no tienen capacidad es de recordar. O sea, yo sé que soy, no sé qué os he dicho, Mercedes, que trabajo en el bar, pero no sé mucho más de mí. Quiero decir que trabajo en el bar y mientras que cuando estoy como tutora me acuerdo que sí, que por la mañana me levanto, que voy, que vengo. Bueno, es importante recalcar que hay que diferenciar los juegos infantiles dentro de la etapa de fantasía en la que viven. La personalidad más importante es, en un trastorno de personalidad múltiple, la más importante será la que denominamos personalidad primaria. Como decía, es en la que paso más tiempo en la vida del sujeto, y luego además es la que está más adaptada socialmente, en la que mediante la cual tiene el entorno familiar más estable, o en la que tiene el trabajo que le permite sustentarse, etc. Pero, como decía antes, puede ser que haya factores que favorezcan el relatar e identificar esta patología. La iatrogenia es cuando hay algo externo y sin intención que favorezca un malestar. Entonces, en una consulta del especialista, cuando el sujeto relata las secuencias con otra identidad o el sujeto llega con otra identidad distinta, lógicamente el especialista le interesará muchísimo, entonces prestará mucha atención, y no sabemos en qué medida el sentirse atendido por esta alteración que yo estoy teniendo puede también impulsar la sintomatología. Y luego, lógicamente, que haya por medio cualquier problema judicial, y para evitar o para rebajar la pena, fingirlo. La despersonalización es otro trastorno en el que de menor gravedad y menor repercusión, pero que está relacionado con el sentimiento del sujeto de separarse de sí mismo. Es como si él fuera observador de sí mismo y fuera observador inclusive de sus pensamientos. Pero en este caso la identidad está intacta. O sea, el sujeto sabe quién es, lo que pasa es que se está viendo como desde fuera. Y las molestias que le ocasiona es por el malestar, el darse cuenta que es algo raro, que no tiene por qué ser observador de sí mismo. Lo tenemos que diferenciar de los síntomas que hay con características parecidas,
que hay cuando, por ejemplo, una persona está muy nerviosa, cuando pone en el hilo un trastorno de angustia, pues es un trastorno de ansiedad, y en esa situación la tensión elevada puede hacer que el sujeto tenga esa sensación de que se observa a sí mismo, se separa de sí mismo. En la depresión, cuando el sujeto está en las situaciones de abatimiento emocional, también puede aparecer esa sensación como de me separo, tengo la percepción como que yo me separo de mi propia persona. En la esquizofrenia, pero es distinto la connotación, porque es una sensación donde yo soy consciente. Cuando vemos en la esquizofrenia que el sujeto siente que está fuera de sí, es desde la no realidad de la percepción de lo que está ocurriendo. En problemas de ansiedad generalizada sería similar al trastorno de angustia, y en las fobias, que en todas, tanto en el trastorno con ansiedad generalizada y fobias, todas ellas es por exceso de ansiedad. La depresión es por un abatimiento profundo de la emoción, y en la esquizofrenia es por la incapacidad de percepción de la realidad tal y como es. Pero, en todo caso, tenemos que saber que ese sentimiento de despersonalización puede aparecer en distintos trastornos, siendo entonces un síntoma secundario al trastorno principal. Mientras que cuando estamos hablando de la despersonalización como trastorno primario, no hay ningún otro desencadenante, ningún otro trastorno que esté favoreciendo la aparición de esta sintomatología. El síndrome de Ganser es un trastorno también con poca incidencia y se enmarca dentro de los trastornos disociativos no especificados. Y realmente la sintomatología es personas que ante la reacción y la interacción con las otras personas dan contestaciones que son como divergentes, como las que veíamos en la esquizofrenia, como contestaciones que no vienen a cuento a lo que me están preguntando, y van haciendo como respuestas un poco, no responden de forma directa a lo que alguien les pregunta, sino que van como contestando cosas que la persona que recibe la información como que no llega a enterarse de qué es lo que le quieren decir. Y está promovido por esa desorientación y esa falta de conciencia plena de la persona. Porque hay una amnesia, la pérdida de memoria en un periodo determinado. Está relacionado con un daño cerebral, entonces será psicógena. ¿El síndrome de Ganser será psicógeno? No, porque hay un daño cerebral. Hay un estrés emocional también severo, y puede haber unas alucinaciones auditivas y visuales, que se denominan pseudoalucinaciones. Entonces, para el trastorno diferencial entre simulación o un trastorno real, tenéis esta tabla en el capítulo de trastornos disociativos, donde podemos ver cómo hay diferencias sustanciales entre la sintomatología de un trastorno disociativo o de un problema orgánico. Por ejemplo, en el trastorno disociativo, lo que se olvida es algo que tiene un valor determinado para la persona, mientras que en trastornos orgánicos pierden la memoria progresivamente, pero no relacionado con algo en concreto. La memoria en los trastornos disociativos, tanto la memoria a largo y a corto plazo de ese material que a la persona le resulta significativo, lo olvidan, mientras que en el síndrome orgánico va a ser la memoria a corto plazo la que van a empezar a perder, y luego progresivamente perderán a largo plazo.
En el trastorno disociativo, la identidad, la pérdida de identidad es lo más importante, mientras que en un trastorno orgánico no hay una pérdida de identidad. Los síntomas del trastorno disociativo mejoran con medicación, mientras que con los síndromes orgánicos al revés, resulta perjudicial, sobre todo con tranquilizantes. En un trastorno disociativo, la pérdida de memoria, esa confusión que tienen, se involucra con un contexto, está relacionado con un contexto determinado, mientras que en el orgánico no. En el primero, en el disociativo, hay fluctuaciones en cuanto a la sintomatología, y en el síndrome orgánico hay cambios, pero imperceptibles, es decir, van despacio, pero progresivamente perdiendo memoria, mientras que en el otro no, es la pérdida brusca o de pronto la percepción brusca nuevamente del material olvidado. En fin, que aquí vemos cómo, aunque aparentemente pudiera parecernos que podría haber confusión a la hora de identificar uno u otro, está clara la diferencia. Con lo cual, para el diagnóstico es fácil identificarlo. ¿Cómo se intenta explicar este trastorno desde las distintas escuelas teóricas? Pues cada uno poniendo su atención en el hilo y el que genera todo el marco teórico. En cuanto al psicoanálisis, van a identificar la represión como el factor que determina que el sujeto esté anclado en una etapa fálica. El conductismo, pues el conductismo se basa en situaciones reforzantes, pues en este caso van a identificar que el sujeto tiene algún beneficio en cuanto a esta pérdida de memoria. Lógicamente es verdad que en un suceso traumático inicialmente, el que yo no recuerde esa parte traumática, el beneficio que tengo es no sufrir. Desde el cognitivismo ya se busca más cómo influye cada persona en cada una de las situaciones. Entonces, lo que Hildegard nos habla es de identificar una conciencia dividida, porque nosotros, el sujeto, utilizamos las funciones ejecutivas que están en la zona frontal para gestionar las acciones que hacemos cotidianamente. Entonces ahí pues utilizo la atención, utilizo la memoria a corto plazo, utilizo la proyección, y entonces en esas tareas que yo ejerzo a nivel intelectual hay una graduación jerárquica donde cada tarea está determinada por una organización jerárquica. Entonces, lo que nos viene a decir es que estas estructuras con organización jerárquica empiezan a tener interferencias, con lo cual no funciona y no lo ejecuta de una forma normal. Para Kirsten, lo que nos habla es de problemas de memoria, no tanto de identidad de la persona o de reconocimiento de sí mismo, sino una pérdida de memoria. Entonces, lo que hace es diferenciar entre la memoria episódica y explícita, es decir, el relatar situaciones de mi vida, de mi pasado, que es donde estaría el problema, frente a la memoria semántica y procedimental, que estaría intacta. Entonces, aquí diferenciamos la memoria, la que utilizo para ejecutar las cosas, por ejemplo, para hacer un trabajo, para moverme, etcétera, y la declarativa, donde yo lo que hago es exponer, relatar o incluso pensar sobre algo determinado. Entonces, en esta memoria declarativa estaría la episódica referida a mis sucesos vitales
y la semántica referida a cualquier cosa en la que yo lo que hago es transmitir información. Entonces sería en esta episódica explícita e implícita, donde hay una alteración y una incapacidad en identificar y recoger la información. En el HAT y sus colaboradores lo que diferencian es una disociación en 3 niveles, que sería disociación primaria, cuando ante un suceso traumático yo fragmento mi recuerdo. En esta situación es verdad que, por ejemplo, las personas que han vivido una situación traumática, su relato, que como os digo, lo importante es que la persona sea capaz de relatar de forma secuencial y coherente qué es lo que ha pasado, pero inicialmente, cuando es muy reciente el suceso, tienen como distorsionada el recuerdo en cuanto a la percepción de lo que ha pasado. Por ejemplo, yo recuerdo una paciente que estuvo en los atentados del 11M, y entonces, cuando fue la explosión, esta persona se quedó inmóvil, tirada en el suelo, sin poder moverse, y ella escuchaba que pasaba gente, que estaban con las ambulancias, que escuchaba que tenían que coger a las personas que tuvieran vida. O sea, solamente había que identificar a las personas que tuvieran vida. Y ella no podía hacer nada para decir que estaba viva. Entonces, en un momento dado, se paró a alguien al lado suyo, y ella lo único que pudo fue sujetarle el pantalón a esa persona. Entonces, ella relataba el tacto de ese pantalón como magnificado, o sea, el tejido, cómo era el tejido de ese pantalón que ella tocaba. Es decir, que el recuerdo que tienen en el suceso traumático, esa integración sensorial que en otro momento dado, si te estás haciendo cualquier cosa, o incluso las personas que estaban atendiendo, el tacto de las cosas que estaban cogiendo, dejando, no era la información principal que estaban manejando. Entonces, por eso en esta disociación primaria, en cuanto a fragmentamos el procesamiento sensorial. Luego una disociación secundaria, que es cuando el acontecimiento no deja este impacto emocional completo, sino que hay como rastros o incluso no hay nada. Y luego la disociación terciaria sería cuando, a raíz de este suceso traumático, la persona manifiesta identidades diferenciadas. Entonces, digamos que la disociación terciaria sería la que está enmarcada dentro de los trastornos disociativos. Claro, no todos. Vamos a ver, se supone que en esta clasificación lo que hace es identificar como resultado de una situación traumática lo que puede aparecer, ¿vale? Entonces, por ejemplo, una persona que tenga una disociación terciaria puede no relatarte para nada una disociación primaria o una disociación secundaria. Directamente manifiesta solamente la falta de identidad, ¿vale? Entonces, digamos que esto nos sirve más a los profesionales para identificar el rastro que deja este suceso traumático, ¿vale? Y entonces, con esto ya hemos visto en conjunto la distinta casuística de los trastornos disociativos. Muchas gracias.